hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nada más y nada menos, en un país que está golpeado, no sé si tanto por las deudas como por la inflación, porque las deudas, sí, es cierto, la Argentina tiene una notable deuda, pero la gente le impacta el día a día la cuestión inflacionaria. Nicolás Dobskin es economista, politólogo y doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, gran año para vos especialmente. Nicolás, ¿cómo viste este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A ver, en primer lugar, estar en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de por sí es algo complicado, es algo negativo y es un síntoma de problemas graves, sobre todo porque no es cualquier acuerdo, es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario en cualquier país del mundo. Con lo cual, efectivamente, estar bajo acuerdo con el Fondo Monetario es problemático. Yo lo que creo es que había un escenario conocido, que era el escenario del acuerdo, y un escenario desconocido, que era el escenario del no acuerdo. Quiero decir, ¿qué habría pasado si no se firmaba ningún acuerdo y Argentina entraba en default? Porque la posibilidad de pagar los vencimientos del préstamo del 2018 sin hacer una negociación eran físicamente imposibles con la situación de la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Entonces, pero el escenario de no pagar era desconocido. Y no solo era desconocido, sino que todos los que hablan sobre si estuvo bien o estuvo mal, en general casi nadie dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si no se pagaba? En general, quienes dicen que estuvo mal pagar, pero estuvo mal acordar, tienden a quizás minimizar las consecuencias del default. Quienes tienden a decir que está bien hacer el acuerdo, tienden a maximizar esas consecuencias, pero la verdad es que es un escenario, si uno es honesto, es incierto. ¿Qué habría pasado si Argentina declaraba la mora y no le pagaba el Fondo Monetario? No sabemos qué habría pasado. Entonces, en ese sentido, la conclusión que uno puede sacar es que el gobierno estaba necesariamente urgido de un acuerdo, principalmente, creo yo, en mi opinión, por el corto plazo, quiere decir, para evitar una suba del dólar paralelo, para evitar caída de los valores de los bonos y las acciones nacionales, para evitar una turbulencia financiera mayor, pero y creo que eso pesó fuerte. Ahora bien, bajo el Fondo Monetario no es gratuito, hay un montón de métodos existentes que tienen que ver con cierta... El acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó es un acuerdo procíclico. ¿Qué quiere decir que sea procíclico? Que si la economía crece se cumple muy fácil. Si la economía crece la recaudación, entonces el déficit fiscal baja. Pues el déficit fiscal, que es el principal variable del acuerdo, quiere decir lo que Argentina se comprometió con el Fondo Monetario, bajar el déficit. El déficit depende positivamente del gasto y depende negativamente de la recaudación tributaria. Cuando la economía crece, la recaudación sube. Entonces, si la economía crece, se puede reducir el déficit sin tener que bajar el gasto. Y en ese sentido, si la economía crece, el déficit te baja solo y eso está bien. Y eso no es problemático. Uno puede cumplir con el acuerdo sin hacer nada. Ahora, si la economía entra en recesión, al revés, la única forma de bajar el déficit es bajando fuertemente el gasto, generando mayores problemas, con lo cual, si la economía sigue creciendo, se puede cumplir con esos requisitos de forma bastante... No es muy sencilla, pero por lo menos se puede cumplir con ellos. Si la economía empieza a caer, esos requisitos del acuerdo pueden convertirse en verdaderos obstáculos a la posibilidad de hacer políticas que nos permitan salir de esa recesión en la que podemos llegar a entrar. Está bien. Cual, efectivamente, no es menor. Si bien es cierto, como dicen en general los funcionarios del gobierno, y eso es verdad, que en este acuerdo no se incluyeron un montón de cosas que suele incluirse en el Fondo Monetario, que tienen que ver básicamente con reformas institucionales, con cambiar las leyes previsionales, leyes laborales, con hacer algún tipo de reforma o sobre lo que es en este momento el cepo o la apertura del mercado cambiario. Es decir, un montón de cuestiones que tienen que ver no tanto con objetivos de variables, sino con cambios de leyes o cambios de política, que eso el acuerdo no lo tiene, y eso en ese sentido, comparado con lo que podría ser un acuerdo diferente o con lo que ha sido acuerdos en el pasado con el Fondo Monetario, habla de un acuerdo un poco más benevolente, pero que sea un poco más benevolente no quiere decir que sea un acuerdo bueno y no quiere decir que es un acuerdo gratuito. A ver, Nicolás, cuando hablas del crecimiento de la Argentina con una mayor recaudación, también se recauda más cuando hay mayor inflación.
Sí, pero nada, está bien. Cuando hay inflación se recauda más, pero en principio vos, a ver, cuando hay más inflación, también en principio en términos de pesos nominales tenés más gasto. Digo, en general, si vos tenés mayor inflación, recaudás más, efectivamente, pero depende de qué pase con el gasto. Si vos tenés, el principal componente del gasto público son salarios públicos, de salarios docentes, jubilaciones, salarios docentes, salarios de policía. Digo, si vos congelás el gasto en pesos y tenés inflación, lo que estás es en un proceso de fuerte caída del salario real y de las jubilaciones reales. Entonces, y eso en principio incluso sería, si pasa eso, la economía tampoco puede crecer demasiado, porque justamente el poder de compra de un montón de sectores que consumen deja de estar más condicionado. En ese sentido, yo diría, la inflación, en realidad, en ese sentido, lo que tiene sentido es verla en comparación con los salarios. Uno tiene la expectativa de que el salario real suba, que los salarios reales suban, que el poder adquisitivo del salario crezca, y eso en general pasa cuando la economía crece también. Entonces, si uno tiene la expectativa de que eso empiece a suceder de forma más o menos sostenida, sobre todo luego de, 2021 fue un año de alto crecimiento de la economía, pero de moderado crecimiento de los salarios reales, pero veníamos de 3 años seguidos de caída de la economía y de caída del salario. Entonces, todavía falta mucho por recuperar, pero bueno, en ese sentido uno tiende a pensar que está todo dado para que en 2022 la economía argentina siga creciendo y los salarios se puedan seguir recuperando, esperemos, ojalá, más rápido que lo que se recuperan en 2021. No tengo elementos para hacer un pronóstico sobre eso. Claro. En ese sentido uno tiende a pensar que la recaudación se puede ir recuperando un poco por ese lado, pero también es cierto que hay posibilidades de... También la recaudación se puede recuperar con cambios institucionales, con cambios en la estructura tributaria, que eso entiendo que es más complicado de aprobar políticamente. Ahora, está bien lo que me decís, lo que me planteás. ¿Y qué ves vos como para que la recuperación del salario se efectivice? Que la inflación, para ir deteniendo la inflación, ¿qué elementos ves vos o crees que tiene hoy por hoy la economía argentina para detener este proceso inflacionario que, la verdad, viene a galope tranquilo? Sí, es cierto. A ver, la inflación tiene varias causas. En Argentina, básicamente, las causas principales de la inflación son dos. Son lo que se conoce como inflación cambiaria y puja distributiva. La inflación cambiaria tiene que ver con el valor del dólar y tiene que ver con el precio de lo que importamos y lo que exportamos. Lo que tuvimos en los últimos, sobre todo desde fines del 2020, venimos con un proceso de aumento del precio internacional de lo que exportamos. Y eso genera, si bien el aumento del precio de la soja, el aumento del precio del maíz, genera beneficios a la economía argentina en el sentido que entran más dólares por la misma cantidad de grano exportado, también tiende a presionar sobre los precios locales. Y eso es un elemento que sube la inflación, sube la inflación. Después encima tenés el valor del tipo de cambio nominal que sube. El dólar, si bien en el año 2021 el dólar oficial subió poquito, en el 2020 subió bastante. Entonces tenemos elementos ahí y tenemos la puja distributiva, que es lo que necesariamente va a pasar a aparecer y que empezó a pasar con fuerza a partir en el año 2021, porque los salarios también quedaron muy atrás y se están recuperando, y cuando se recupera el salario después los precios suben. Pero tenemos una dinámica inflacionaria que es muy difícil de contener en ese sentido. Al respecto a las alternativas, a mí personalmente lo que más me preocupa no es tanto el valor de la inflación, sino qué pasa con el salario real. Quiere decir, yo prefiero una economía en la que haya 20 puntos de inflación y 30% de salario, a que haya 0 y 0. Claro. Prefiero eso. Por ejemplo, una pregunta que suelo hacer a veces en discusiones: ¿qué escenario te gusta más, 2001 o 2011? En Argentina, 2001 teníamos deflación y teníamos un desempleo enorme y una crisis impresionante y una pobreza altísima, y en 2011 teníamos 20 puntos de inflación, 15 puntos de inflación, y teníamos un nivel de empleo altísimo o bastante alto, un salario real mucho más alto. Entonces, al final, yo entiendo que la inflación es un problema, y la inflación sobre todo es un problema, es una incomodidad, pero al fin y al cabo la inflación es una variable entre muchas, y lo que verdaderamente refleja el poder de compra de la gente no es la inflación, sino la variación del salario real. Claro. ¿Cuánto suben los salarios en relación a la inflación? Y ahí me parece que es donde está la gran deuda que tenemos todavía en Argentina, sobre todo después de 3 años seguidos de catastrófico derrumbe del salario real, 2018, 2019 y 2020.
y 2021 que la economía se recupera, 2020 todavía el nivel de empleo se recuperó muchísimo, pero la gran deuda pendiente es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Claro. Sí, yo entiendo cuál es tu lógica. Lo que pasa es que también en ese contexto que vos planteás, cosa que me parece altamente entendible, la inflación le va correspondiendo a los más pobres, a los que menos tienen siempre. La inflación, el impuesto a los pobres, y ese es lo más doloroso. Ahora, te quería preguntar esto otro también, porque el análisis que haces me parece preciso en muchos aspectos, pero hay en uno que por ahí quizás no sé si se está contemplando, pero que ya se entra a ver, que tiene que ver con la materia de las exportaciones y un proceso que se ha dado en los últimos 2 meses que viene complicando seriamente a uno de los sectores que más se exporta, como es el sector del campo. La enorme sequía en la zona norte, y ahora que se incrementó no solamente con sequía, sino que más de pastizales en muchísimos lugares, trajo aparejado la pérdida en muchos sentidos, en muchos sectores, de enormes producciones de tierra sembrada, y hasta también entró a tener problema con los animales. Te pregunto, eso, la verdad, en la perspectiva de decir, vos hablás con los productores, te dice, el año va a ser muy malo y muy duro, y después uno cuando traslada la economía dice, ¿y cómo vamos a hacer para recuperar todos esos dólares si en realidad nosotros no vamos a tener tanto para vender? Bueno, a ver, el 2021 fue el año de exportaciones récord, creo que fue el tercer año con mayores exportaciones en la historia argentina, una cosa así, no sé, no tengo el dato exacto, pero fueron exportaciones récord. Efectivamente, cuando sos un país exportador de productos primarios, estás supeditado a un montón de vaivenes que no controlás. La exportación de materias primas tiene esos problemas. De repente tenés una sequía y se reduce tu capacidad productiva enormemente y no tuviste nada que ver vos, fue una consecuencia de clima. Entonces eso, en todo caso, lo que marca son las limitaciones y las restricciones de un modelo basado en esa exportación. Lo que pasa es que en Argentina, si bien muchos deseamos que Argentina pueda convertirse en un país que exporte cosas que no sean solamente productos agropecuarios, cosa que en parte se hace, pero uno querría que sea más, hoy en día sin los dólares del campo es imposible sostener el nivel de consumo que los argentinos queremos tener, y sobre todo el nivel de consumo de ciertos productos importados, y sobre todo es imposible sostener, este si quiere el gran desequilibrio de la economía argentina. Sin los dólares del campo es imposible sostener las importaciones de insumos de la industria, que son aquellas que nos permiten tener cierto nivel de empleo, porque el campo provee la mayor parte de los dólares, pero genera solamente un 7% del empleo en el país. Y eso implica que un país que solamente es agroexportador es un país en el cual la mayor parte de la población no tiene trabajo. Entonces esos desequilibrios estructurales, que son los que se les suelen escapar siempre a los economistas ortodoxos porque no ven más allá de las curvas de oferta y demanda, ahí es algo bastante complicado de sostener. Efectivamente, el gobierno lo que ha intentado hacer con éxitos relativos, éxitos en algunos casos, fracasos en otros, desde 2019 y sobre todo del Ministerio de Producción, que es un ministerio en el que hay unas líneas de trabajo muy, muy sólidas en muchos casos, pero que los éxitos son de vuelta variables, tiene que ver con promover exportaciones no convencionales. Argentina está avanzando en eso, hay un intento de promover la exportación, promover transformaciones energéticas con el hidrógeno verde, hay intentos de hecho hay un sector que tiene particular potencial, que es el sector del cáñamo, que tiene su potencial, pero obviamente es un producto, digamos, el cáñamo es un producto que tiene sus restricciones internacionales, entonces obviamente eso genera problemas. Hay un avance importante, intentos de avanzar sobre la exportación de servicios. Con la pandemia se ha generalizado el trabajo virtual y nos ha permitido, cualquiera puede exportar, cualquiera que hace un trabajo de servicios lo puede exportar, no sé, uno hace trabajos de servicios para el resto del mundo, y con el trabajo virtual eso se ha facilitado mucho, pero obviamente el régimen cambiario y la inexistencia de aduanas físicas en los servicios dificultan que esas exportaciones se canalicen por el canal oficial. Quiero decir, hay intentos de un montón de cosas, ni hablar de todos los intentos y todas las discusiones que hay sobre la explotación petrolera en el mar, hay un montón de discusiones o el avance de la minería, hay un montón de discusiones que tienen que ver con el impacto ambiental de determinadas producciones, y aparece un debate abierto, incluso al interior del propio gobierno, entre quienes proponen avanzar con esas políticas y quienes tienen una mirada contraria en función de los efectos ambientales. Y todo eso es muy difícil, la economía argentina es muy difícil, pero bueno, en el fondo lo que aparece con claridad es que hacen falta dólares para poder sostener un proceso de crecimiento, que sin dólares la economía argentina no funciona, que los dólares son escasos,
que son escasos por varios motivos, uno de los cuales sustancial es por el tremendo, el bochornoso desfalco que fue la administración anterior con el manejo de la deuda externa, que genera hoy un lastre insostenible, y sobre esa base el gobierno tiene que buscar la forma de administrar los escasos dólares que hay. ¿Cómo se hace? Es difícil, hay un montón de discusiones internas, sensatas, lógicas, digamos, donde no necesariamente uno tiene razón y el otro no, sino donde efectivamente hay un debate interesante para dar, y el desafío es complicado. Pero bueno, ojalá no tuviéramos el lastre del Fondo Monetario encima, como para poder tener mucho más dólares a disposición para poder encarar esos procesos de una forma más armónica. Lamentablemente no es la situación. Nicolás, te mando un abrazo y un gusto siempre escucharte. Gracias por tu amabilidad estos minutos. Gracias, un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Gracias igualmente. Nicolás Boskin, quien es un muy buen analista respecto a la cuestión económica, hablando sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.